Egunon, lehen biziz, maiko kideak aurkeztu nahi neukez, gizarteratzen bigarren jardunaldi honetara gu laguntzera etorri diren administrazio ezberdinetako kideak hain zuzen. Angel Toña daukagu, Eusko Jaurlaritzaren enplegu eta gizarte politikoko sailburu gisa, maila presiditzen edo, eta berarekin batera, alde batetik Isabel Sánchez Roblesekin faltan, berak Junta Generaletan plenoa dakarrelako, bere ordez Gabina Zaola etorri da, hain zuzen administraziorako eta gizarte sustapenerako zuzendari nagusia dena. Eta herri txikietatik hurbilen dagozen udalerriak dira instituzioik guretzako esanguratsuenak eta euren ordezkari den Eudeleko lehendakaria Imanol Landa ere badaukagu geure artean. Baita beste autoride batzuk urreatu zezkigu eta ongi etorriaren nahi dutzeta eureri emon, Inigo Pombo, Bilboko Udaletxetik, Lidia Milibia eta Emilio Sola, Eusko Jaurlaritzatik, eta, eskerrik asko beneotarren. Eta eskerrik asko zeu idanoi bebai, etorri zarion guztio, azkenean plaza bete dugu, jente bat kanpan gelditu da, eta ikusten dut zulo batzuk daudela hemen oraindik, jente batek izena emon eta etorri ez talako, baina 380 pertsona izena emon da zeudenean, eten egin gendune zerrendatzea, pena, batzuk kanpan gelditu direlako. Guretzako postasuna beste alde batetik. Eta publikoan hitza zarete gainera, era guztietako profesionalak, psikologoak, gizarte hezitzaileak, gizarte langileak, irakasleak eta osasungintzako profesionalak ere bazaudete, eta ongi etorri eta eskerrik asko etortzearren. Entidade ezberdinetako lagunak ere etorri zarie, eta instituzio ezberdinetako ordezkariak ere bai. Asko posten gara, eta eskerrik asko barriro ere, ona aurreratzearren, gure gana erroratzen. Jakina, aintzariko lankide pilo bat ere badauka hemen, ez da eren batera iristen kopurua, baina pisu importantea gurea dan jardunaldi honetara. Hortik aparte, esan beharra dugu, eta ez dut nahi esan barik aipatu, jardunaldia honen antolaketan urtebete baino gehiago jodabela laguntalde bat, barruko laguntalde bat, eustu honek agentzi batek antolatu, baizik eta gure lankideak antolatu dute, eta aipatu nahi ditut izen ez izen talde, ekipo de proiektu ditzen diogu korri, talde horretan parte hartu daben lagun guztiak. Arantza, Janire, Xabi, Zaila, Esti, Ane, Ana eta Mentxu, eta nola ez euren buru izan dan Unai lankidea ere bai. Euren gatik arain arrakastatzu suertatu da ekitaldi hau. Hau esan da kontestualizatu nahi neuke ekitaldia. Bi kontu dakarzat nik hemen honen kontestualizazioa egiteko. Alde batetik, eta hemen gure artean badira estaduko autonomia elkarteko ezberdinetako ordezkariak ere bai. Daude Plataforma Edukatibako Jordi Pascual, daude Basijako Raúl eta kompainia, Basija Guadalajarako elkarte bat, eta dago baita ere Nafarroako Kamira elkarte kooperatiboko beste lagun bat ere bai. Eta gero dago Generalitatetik etorritako Ricard Calvo, hain zuzen, Fize elkartearen edo fundazioaren zuzendaria izandakoa eta lehenago Plataforma Edukatibakoa izandakoa ere bai Jordi Pascualaren lankidea. Aipatzen ditute elkarte hauek, hain zuzen gure kontestualizaziorako oso ondo datorki dalako. Hain zuzen, orain pare bat urte, elkarte hauekin agintzarik eta estaduko beste 3-4 elkartekin, Aragoiko lagun batzuk, Galiziar batzuk eta Kanariar uhartetako beste elkarte batzurekin, montatu genuen, ipini genuen martxan, plataforma bat, Europara begirako plataforma bat. Hain zuzen gure filosofia eta gure izaera espiritu guztia batzen zuen plataforma bat, Europara begirakoa eta batez ere Europako errekursoetara salto egin ahal izateko eta proposamenak egin ahal izateko. Bide horretan, Fize izeneko elkarte hori montatu gendun eta
bi urtebiko ibilbidean, hainbat ekimen egin ditugu eta momentu honetan murgilduta gaude kanpaina konkretu batean. Eta kanpaina hori da Eurotzail izeneko elkarteak martxan ipintzen dauena eta Eurotzaileko kidere izan ginalako Fizekook. Kanpaina honen izena Open Indoors da, eta oso ondo kontestualizatzen dau ekitaldi hau, jakina. Kanpaina martxan ipini baino lehenago, ekitaldia montatzen edo asmatzen ari ginen. Zertan datza Open Indoors horrek? Bain zuzen, Beronen espiritua gure elkarte, Fizeko elkarte honekin bat dator. Eta agintzarik bere momentuan, 80. hamarkadan egin zuen lan komunitarioaren aldeko filosofia horrekin ere bat egiten dago. Hain zuzen esaten dagoena da, gure indarrak, gure lan ereduak, gure umeen arreta modeluak giro bat, transizio bat egin behar dauela instituzionalizaziotik eta lan komunitariora. Eta hain zuzen, instituzionalizazioa derrigorra dan une bakarretan, derrigorra den bakarretan mantenidu behar dela. Eta gainera mantenidu behar dela alik eta kalidade estandar, bizitza kalidade estandar nagusienetan landut eta bermatuta. Orduan, horren ondorioa da, nola ez, lan komunitarioa indartu behar dugula, lan komunitarioan errekurso berriak asmatu behar ditugula, berriztu egin behar dugula, eta guzti hori. Kanpaina honek 2 urteko iraupena izango dau, eta agintzarik bere egiten duen ez kanpaina hau, eta gainera bere filosofiarekin bat atorren esain beste urtietan, bai geure instituzioekin duguna harremanetan, bai gure agarpen publikoetan eta baita ere gure barneko hausnarketa eta jardunbidean ere bai presente izango duen kanpaina da. Open Indoors, ez neuken nahi inok esastutea eta erreferentzia topaizu ez interneten oso interesgarria dalako eta gainera nahikoa zarata ataratzen aleginduko gara denongan presente egon daiten Open Indoors kanpaina. Hori de gure kontestualizazioaren lehenengoko elementua. Bigarren elementua, gure izakerarekin dakar zer ikusi. Agintzari elkarteak gizarte ekimeneko kooperatibo modura eratuta gaude, aspaldi egin gendun autu gure langileak eta langile guztiak profesionalizatuta izan gaitezen, eta profesionalizatuta izateak dakar bere baitan kualifikazio akademikoa eta bar, etengabeko formakuntza eta izango direla gure jardunbidearen nolabaiteko ikurrak ere bai. 3. sektorean gaude kokatuta, REA, CAPN, gizardatzareetan parte hartzen dugu alik eta modurik aktiboen. 25 urte betetzen dugu urte honetan kooperatiba bihurtu ginala, baina 1977tik ari gara kalean. Datorren urtean 40 urte betetzen dire agintzariko lankide batzuk kalean zeudela euren jardunbidea presente egiten. Salaketa ere bai, baina salaketarekin batera etengabeko proposamena eta jarduna. Momentu honetan ere filosofia hori bizirik dirau zorionez, eta garbi daukagu, sarri instituzioekin deseroso ere izan behar dugula, salatzai ere izan behar dugule, baina leial ere jokatzen dugu. Leial jokatzen dugu eta salaketa datorren bakoitzean beti gure proposamena eta gure egiteko prestasuna agertzen dugu, hori bai. Momentu honetan 500 lagun inguru komunidadea gara, kooperatiba bigara, agintzari eta zabalduz, 500 lagun lehen esan dudan modura altamente kualifikados, formazio universitario dakarrena, giza kapital ikaragarria pentsatzen duzuen modura proposamenak egiteko, berrikuntza egiteko, eta kontestu horretan gure ekitaldietako bat hauxe duzue gizarteratzen bigarren jardunaldi hau. Hain zuzen, bere titulo pomposo eta guztiz, erresilentziarako komunitateak. Las presentaciones de las personas que nos acompañan están hechas, todos los conocemos, también nos acompañan personas que no están en la mesa, pero que vienen de instituciones diversas que en el camino de Agintzari con los cuales hemos tenido mucha relación.
Y lo que hemos dicho antes es que nos alegramos muchísimo de tener el aforo completo y que se haya quedado gente en la calle, algo que en realidad nos da pena, pero también nos alegra porque bueno, parece que el tema y la organización pues, ha sido lo suficientemente eficiente para atraer a colectivos diversos, además, que somos los que componemos el aforo, ¿verdad? Pues profesionalmente, psicólogos, educadores, educadoras, trabajadoras sociales, personal de Osasungintza, de sanidad, personal de educación, distintas administraciones con las cuales mantenemos relación, trabajadores y trabajadoras de esas administraciones, entidades amigas y también entidades del resto del Estado. Como no, trabajadoras y trabajadores de Agintzari, que también para nosotros, por supuesto, pues, aunque lo hagamos nosotros, también lo hacemos para nosotros. He citado que venían entidades también del Estado, y esto nos ayuda, después de las presentaciones y agradeceros vuestra presencia, a contextualizar un poquito la jornada de hoy, ¿verdad? Comunidades para la resiliencia. Hace 2 años, he citado antes, que estaban aquí compañeros y compañeras de Asociación Vasija de Guadalajara, de la cooperativa de Nafarroa Camira, de Plataforma Educativa de Cataluña, y también está Ricard Calvo, que es ahora mismo director de la Generalitat, pero que a su tiempo también participó en la gestación de una organización que gestamos hace 2 años, que se llama FICE, y que, de alguna manera, lo que quería era poner a ciertas entidades del Estado que compartíamos un espíritu, una filosofía común, nos queríamos situar en los niveles de acceso a Europa, a compartir nuestros conocimientos, a adquirir más conocimientos, recursos, etcétera, etcétera, pero ya a nivel europeo. Para ello, estas entidades y también otras entidades del Estado, de Galicia, de las Islas Canarias y de Aragón, pues eso, pusimos en marcha esta entidad que se llama FICE. En el camino nos hicimos socios y socias de Eurochild y con una campaña que Eurochild ha lanzado este año que se llama Open Indoors, aprovechamos para contextualizar esta jornada de hoy. Esta campaña, que tendrá una duración de 2 años, 2016 y 2017, trata de que en nuestras relaciones con las administraciones, en nuestras relaciones, en nuestros agerpen público-etan, en nuestras apariciones públicas, en nuestros trabajos de reflexión interna en las entidades, trabajemos la promoción de la transición del modelo de intervención infantil de lo institucional a lo comunitario, es decir, que trabajemos la máxima desinstitucionalización posible y que en los elementos que están institucionalizados trabajemos los estándares de calidad de vida necesarios, mínimos, que la dignidad humana, por la que la dignidad humana apela. En este camino que va desde lo meramente familiar y comunitario hasta lo institucional, pues no sabemos qué tipo de equilibrio y desequilibrio ocurre, pero sí sabemos que existen diversidad de dispositivos en los cuales debemos trabajar para evitar el último de los pasos. Y en eso consiste precisamente esta campaña. Ni siquiera es una cosa gradual. Ayer el compañero Jordi Pascual me comentaba que en una jornada que tuvieron en Cataluña ellos hace unos meses, una persona de Europa les comentaba: aquí no hay niveles, compañero. Aquí estamos hablando de 4 alternativas a la familia. La primera es lo comunitario, la segunda es lo comunitario, lo tercero es lo comunitario y lo cuarto es lo comunitario. ¿Era así, verdad, Jordi? Pues eso es lo comunitario. Es un poquito de lo que trataremos hoy en esta jornada y que intentamos que os sirva a todos y a todas. Como digo, la campaña se llama Open Indoors y tendrá una vigencia de estos 2 años. Esperamos dar la matraca suficiente para que todas las instituciones y todas las personas vayamos adquiriendo todavía más conciencia, porque evidentemente conciencia sobre esto en Agintzari desde los años 90, desde que hicimos la opción por lo comunitario, por el trabajo preventivo, existe, y nos consta que las autoridades de las instituciones son también conscientes pues, de ese problema que tenemos que ir solventando. Ese es el primer elemento en el cual contextualizamos esta jornada. Y el segundo, y por terminar, porque podríamos estar hasta el mediodía, decir un poquito 4 elementos, 4 rasgos de la identidad de Agintzari que también pues, sirven para contextualizar esto. Somos una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro. Los
escasos beneficios que somos capaces de cada año acumular en nuestra cuenta de resultados son dirigidos y se reinvierten precisamente en actividades como estas, en el ejercicio de nuestra propia misión, lo hacemos con muchísimo gusto, es nuestro deber, pero además es algo que hacemos con muchísimo gusto. Somos un colectivo que hizo también la opción por la profesionalización de sus miembros y de trabajar de una manera profesionalizada desde los años 90. Y el acceso al colectivo de Agintzari pasa por tener una cualificación profesional y académica importante. Es decir, somos 500 personas, del orden de 500 personas, en dos cooperativas que se llaman Agintzari y Zabaldus, que tenemos una base de formación universitaria y que suponen un capital intelectual, humano y de innovación social pues tremendo, que posiblemente no haya muchas empresas que lo tengan. Bueno, nosotros queremos poner este capital humano de innovación social a disposición de la sociedad y nada más. Eso es lo que quería decir, que en ese contexto también pues, brindamos a todas las personas que habéis venido y al resto de la sociedad pues, bueno, la organización de esta jornada Gizarteratzen bi. Y nada más. Orain Angel Toñak egingo dau sarrera ekitaldia, eta gero bere ostean Gabina Zaolak eta gero Imanol Landak. Eskerrik asko, Mikel. Eudoleko presidentia Imanol, diputazioko zuzendari Gabin, Agintzariko presidentia Eba, hor, eta Mikel, eta ni, ondarrutarrok, erdi ondarrun bizigaz, hirurok, egunon, eta egunon danoi. Gaurko jardunaldi hau antolatzeagaitik zoriondu nahi neuke Agintzari. Hasi aurretik. Gizarteratu buruko refleksioak beharrezkoa da, eta hemen gizartea zarete. Eta eskerrik asko bihotzez. Eta eskerrik asko baita ere jardunaldi honetaz aparte egiten duzuen lan guztiagatik gurekin behintzat, eta beste instituzio askorekin. Gure departamentuk ondo dakigu nola egiten duzuen lan. Zuokin guretzako ezinbestekoak diren bi zerbitzu bideratzen dugu, eta biak pertsonenganako arreta zuzena zuen bitartez bideratzen daukagu eta dugu. Para mí es una satisfacción estar entre este colectivo de profesionales que está cerca de los que necesitan, de los más vulnerables. Es una satisfacción estar con Agintzari en nombre del Gobierno, en nombre de las instituciones que estamos, pero en nombre de la sociedad, si lo pudiera decir. Para mí es una satisfacción, lo repito. Quisiera antes que nada desear que esta jornada de toda esta mañana, que ahondaréis en la intervención social, sea fructífera. La jornada se titula Comunidades para la Resiliencia. No es fácil a veces utilizar el término. Yo me acerqué a este término leyendo a un autor que me gustaba mucho, que era Primo Levi, que era uno de los, digamos, un escritor judío que salió vivo de los campos de concentración y que posteriormente se suicidó, como fueron bastantes de los que salieron de allí. Nunca sabremos si se suicidó por aquellos motivos o por otros, pero en cualquier caso la resiliencia hizo que este hombre y aquellas personas que se salvaron en Auschwitz o en otros campos de concentración de todo el mundo no eran los más resistentes, que también eran algo más. Para mí, uno de los libros más espléndidos que he leído en mi vida es Los hundidos y los salvados, de Primo Levi. Más que el libro más clásico de él, de Si esto es un hombre. Porque realmente en Los salvados él hace referencia a los resilientes, a los que fueron capaces de resistir, sí, pero algo más que resistir, de proteger a los demás y protegerse ante situaciones de vulnerabilidad.
con fortaleza, pero no con una fortaleza física, sino que provenía del interior, que le hiciera invulnerable. Y vosotros trabajáis en favor de las personas vulnerables. Y de lo que se trata es de hacerles todo lo que podamos de invulnerables y en comunidad. Entiendo que de esto vais a hablar hoy. Para mí era muy importante hacer este acercamiento a la palabra resiliente, porque se trata de reforzar la capacidad de adaptarse frente a agentes adversos, perturbadores, cómo no, en los campos de concentración, pero cómo no en nuestra sociedad, aquí dentro, aquí en Bilbao, y en Vizcaya, y en Euskadi, y en el Estado español, y en el mundo, y en Estados Unidos. En todos los sitios hay gente que necesita ser protegido contra su especial vulnerabilidad. También todos nosotros, los que aparentemente no somos vulnerables, necesitamos ser resilientes. Yo que provengo del mundo ciclista, lo identifico mucho. Del mundo ciclista me refiero a que me gusta el ciclismo, sin más. Me gusta mucho hacer un símil entre lo que decimos los ciclistas y la palabra resiliente. Y es que nosotros no decimos hay que ganar, nosotros solo decimos hay que seguir. Hay que seguir metidos en un túnel que no sabes dónde está la salida. Hay que seguir cuando vas el último en el pelotón, pero quieres llegar. Y cuando dices hay que seguir pedalada tras pedalada, terminas llegando. Y llegar es de por sí la meta, no es llegar el primero. Por lo menos para los cicloturistas. Para los ciclistas profesionales será llegar el primero. Para nosotros nos basta con cumplir el objetivo. Y el objetivo no es otro más que dar una vuelta en bici o subir el Tourmalet. Pero no importa tardar hora y media, 2 horas o 3. Pero hay que seguir pedalada a pedalada. Hay que ser resiliente. Aguintzari nacisteis hace casi 40 años. Os constituisteis después, 5 años más tarde, como asociación. Y en 1991 ya como una cooperativa, y en el año 2000 fuisteis reconocidos ya por el Gobierno vasco como una entidad pública de interés social. Yo sé cuáles son los trámites que hay que pasar para ser reconocido como entidad de utilidad social. En todos los consejos de gobierno, en todos no, pero bueno, pues hacemos algún reconocimiento de vez en cuando y sabemos que eso cuesta. Por lo tanto, también os felicito junto con Sabaldus y, por lo tanto, a las 500 personas que Miquel nos ha chivado, que formáis parte de toda esta organización, ¿no? Las instituciones asumimos, cada uno desde nuestras competencias, una parte de esta tarea, de buscar la cohesión social, atender a los más débiles, a los más vulnerables. Y para eso no conseguiríamos resultados si no fuera con vuestro respaldo, con el respaldo de Aguintzari, pero también con cada una y cada una de los que estáis aquí, que trabajáis muchos y muchas de vosotros en estos frentes. Vivimos en comunidad y nos cuidamos unos a otros, y eso nos hace humanos. Es una característica de la humanidad que espero que nunca la perdamos. La ética del cuidado. Vosotros habláis, que hoy he estado leyendo el programa un poco, de la comunidad como factor de resiliencia y de protección ante situaciones de vulnerabilidad. Partís de la aceptación de que la vulnerabilidad conlleva a la necesidad de cuidados, naturalmente. Todos necesitamos cuidados, hasta los que aparentemente somos fuertes. Yo también necesito muchos cuidados. La vulnerabilidad conlleva, cuidados, y la ética del cuidado no está bien reconocida, no está reconocida o está insuficientemente reconocida. Hay empleos remunerados y trabajos no remunerados. Muchos de vosotros y muchas de vosotras pertenecéis a este mundo que está entre ese empleo remunerado con letras pequeñitas y este trabajo con letras grandes no remunerado o insuficientemente remunerado.
Gaurko egun honetan azpimarratu nahi neuke agintzarien bitartez martxan ditugun bi zerbitzu guretzako ezinbestekoak direla. Alde batetik zeuk esan, umeen edo gazteentzako daukaguna, eta bestea, numeroa bat, dakizuen ez, eta bestea 9000840 telefonoa, violentzia jasotzen daben emakumei zerbitzu integrala ematen dituenak 10 urte bete ditu aurten. Gauza bera esan dezakegu zeuk esan programari buruz, ume eta nerabeek dakarren keskak edo arazoei konponbide bat emateko. Decía en euskera que a través de 2 actuaciones que hacemos con Agintzari, las quiero poner por lo menos de manifiesto, quizás las conocéis casi todos y todas. Uno, el teléfono 900-840-111, a través del cual, y junto con Agintzari, tenemos acceso a una especie de observatorio de cómo están funcionando los distintos recursos y servicios que afectan y que valoran, qué aspectos valoran las mujeres, de qué quejas presentan, qué nuevas fórmulas de maltrato surgen, y también vemos por el número de llamadas cómo evoluciona esta sociedad en este sentido. Y gracias a esto no podemos olvidar que la violencia contra las mujeres es un problema grave, real, que obstaculiza el desarrollo de cualquier sociedad contemporánea, no hace falta que yo lo diga. Y del mismo modo, y el segundo servicio que ofrecéis, es fundamental ofrecer de forma universal a nuestros niños, niñas, adolescentes, herramientas y recursos que les permitan crecer con el sentimiento de sentirse bien consigo mismo. Nosotros todos, y vosotros sabéis más que yo, sabemos lo importante que son las edades desde que nacemos hasta la adolescencia para determinar cuál va a ser nuestra personalidad y nuestra manera de estar presentes en sociedad. Este número trata, por tanto, de arropar, de proteger a estos niños, adolescentes, por supuesto, sin adelantarnos a las familias, pero con el apoyo que por atrás podemos dar las instituciones públicas, en este caso a través de Agintzari. Y en estas 2 tareas es donde el Gobierno encuentra y se satisface y se complace en tener este apoyo. Hori da zerbitzu hauek emoten dabena zeuei esker, Agintzariari esker, telefonoaren beste aldean profesionalak topatu, ez da erreza. Formazio berezia duten profesionalak, lehen Mikelek esan daben bezala. Sin más, reitero el agradecimiento por habernos invitado a esta, por lo menos a esta inauguración. Luego yo me tengo que ir a otro acto. Simplemente reiterar el agradecimiento por habernos invitado. Están aquí también Lide y Emilio, viceconsejera y director de Servicios Sociales del Gobierno, Íñigo Pombo también, que fue viceconsejero de Políticas Sociales y ahora es el concejal responsable de estos asuntos en Bilbao. Eskerrik asko también a vosotros por estar. Eskerrik asko a los que habéis venido de fuera, de otras zonas del Estado, de la Generalitat de Navarra, de Albacete, de Guadalajara. No sé, me pierdo alguno, pero eskerrik asko. Y desearos una jornada bonita, fructífera, y que sepamos todos enseñar y aprender a ser resilientes. Eskerrik asko. Gabin. Sailburu, Euskadiko Udalen elkarte buru, Agintzariko zuzendari, eta zelanez ona etorri zarien guztioi, egunon. Lehenengo eta behin eskerrak eman gura dautxodaz Agintzari elkarteari Bizkaiko Foru Aldundia ekitaldi honetara konbidatzeagatik. Eskerrik asko. Agintzarik bere zorreratik izan dau Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremana, eta gaur egun ere eta momentu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatzen dituen programa batzuetan buru belarri ari da, ez? Adibidez, dekogu familia harrerako programetan eta adopzio dispositiboen kudeatzailea da Agintzari.
Jakina, programa guzti hauen oinarrian lan komunitarioa dago. Gizarte sarek osatzen daben giza garapenerako ezinbestekoa den euskarria. Familia elkarteek, profesionalak, pertsonak eta familiak eurek osatzen dabena. Sare guzti hauek indartzen eta banakako lanean oinarritu dabe bere lana agintzariko profesionalek Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera. Aspaldiko urteotan, hirugarren sektoreko entitateak, gero eta lan profesionalagoa egiten ari dira, beren teknologia propio osatzen, ezagutza sortzen eta zabaltzen. Gaurko ekitaldia horren adibidea dela uste dut. Bizkaiko Foru Aldundia oso harro dago eginkizun honetan parte delako. Agintzarik gaur aurkezten duen jardunaldi honetan punta-puntako aurkezpenak eta esperientziak jarriko direlako ikusgai. Eta denok, uste dut, aukera izango dugula esperientzia hauetatik ikasteko. Gaur ekitaldi honetan jorratuko den gaian, hau da, komunitateen erresilientzian, zeresan handia dauko administrazioak eta bereziki Bizkaiko Foru Aldundiak. Decía que en el tema que se va a tratar hoy en la jornada, las comunidades para la resiliencia, la Diputación Foral de Vizcaya tiene presencia activa a través de múltiples actividades fomentadas por la propia Diputación en sus diversos campos de actuación, ya sea apoyando a las distintas asociaciones, agrupaciones e instituciones, como la familia, como fomentando las actividades realizadas por estas. Más concretamente, en el área de acción social, poniendo en valor la colaboración público-privada desarrollada junto al tercer sector, que, como todos sabemos, es un pilar básico de la resiliencia comunitaria en el ámbito social. Son múltiples las experiencias colaborativas entre el Departamento de Acción Social de la Diputación y las diversas entidades que componen el tercer sector, sobre todo en relación a los colectivos más vulnerables, como pueden ser las personas con capacidades funcionales distintas, las personas mayores dependientes o los menores en situaciones de grave riesgo y desamparo. A nosotros nos corresponde crear los marcos, las condiciones para dotar de herramientas a las personas para no llegar a ser vulnerables o para paliar las situaciones de vulnerabilidad. Pero no debemos olvidar que somos todas y cada una de las personas que vivimos en este territorio las que formamos esas comunidades. Llámense familias, amigos, tercer sector, asociaciones de todo tipo, voluntarios, municipios o cualquier otro tipo de comunidad. Como decía, somos todos nosotros y nosotras los que tejiendo esas redes comunitarias podemos hacer posible que la gente más vulnerable pueda minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades que sufren. Ello es así porque las sociedades en las que los distintos grupos que la conforman tienen menores desigualdades entre sí, donde prevalece la cohesión social más que el conflicto, donde los individuos se sienten plenamente incluidos y existen oportunidades para la convivencia y la participación social y cultural, y donde existen redes de apoyo informal, es en esas sociedades donde las comunidades son más proclives a responder con mayor eficacia y, desde luego, mayor solvencia a las adversidades que surgen. Por tanto, es en ese campo donde debemos trabajar y profundizar. Eta besterik gabe, nik uste dut gaurko ekitaldia onuragarria izango dela, eta denok edukiko dugula zer ikasteko eta zer aplikatzeko bai gure eguneroko bizitzan eta bai gure lan lekuetan. Beraz, mila esker eta aprobetxatu ekitaldia. Bai, sailburu jauna, agintzariko zuzendari nagusia, Bizkaiko Aldundiko ordezkaria, etorri zaeten agintariak eta hemen zaudeten guztiei egunon denoi nola ez. Eskerrak ematea agintzariri azken batean aukera emateko hemen zue guztiekin egoteko, benetan plazerra eta horrea da.
Eta nik hasiko nuke nola ez Eudelen eta Euskadiko Udalen izenean, jardunaldi honen protagonistak zareten elkarte eta profesional guztiek egindako lana baliotziz eta baliotzi nahiko nuke argi eta garbi. Udal esparruko ordezkari gisa eskerrak eman nahi dizkizuet egunero agertutako dedikazioagatik eta konpromisoagatik, bereziki pertsona ahulenekin. Gure erakunde elkarte eta hirugarren sektoreko entitateak baliatuta egunero egiten duzuen lanaren bitartez gorpuzten dira aipatutako dedikazioa eta konpromisoa. Zuok, oinarrizko gizarte zerbitzuen lehen mailako arretaren bidez, barruti eta auzotako elkarteen bidez, zuzenago bihurtzen duzu harremana. Arreta eta laguntza behar dutenek topatzen duten lehenengo irribarre zarete. Jasotzen duten lehenengo bobeza zarete. Porque vosotros y vosotras, asociaciones y profesionales protagonistas de esta jornada, desempeñáis sin duda una importante labor de prevención desde el entorno sociocomunitario. Con vuestra proximidad, con vuestra empatía, contribuís a tejer redes de resiliencia. De todo ello se deriva además un valor fundamental, como es la confianza entre Administración y ciudadanía, que es condición sine qua non para el desarrollo de un sistema puntero de protección social basado en servicios públicos de calidad y eficiencia. Un ejemplo de ello es que la mayoría de los municipios vascos son de pequeño tamaño, casi el 60% tienen menos de 2.000 habitantes y, sin embargo, todos desarrollamos servicios sociales comunitarios, bien sea de manera propia o mancomunada. En las últimas 3 décadas, los ayuntamientos nos hemos acercado cada vez más a nuestros vecinos y vecinas, centrándonos en la prevención y el acompañamiento de las personas, intentando ofrecer los servicios en su entorno habitual. Estar más cerca de las mismas es el objetivo de la cooperativa Agintzari, cuyo proyecto tiene como centro a las personas, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida desde la comunidad. Y la cercanía también es nuestro compromiso desde los gobiernos locales. En esta tarea estamos los ayuntamientos vascos, acompañados de la mano de las asociaciones y entidades sociales. En lo que respecta al ámbito local, es aún más necesario establecer puentes y sinergias entre los municipios, entre las comunidades, para poder trasladar las buenas prácticas y experiencias con resultados contrastados. Esta es la misión de Eudel, como Asociación de Municipios Vascos: facilitar el intercambio, difundir y compartir el conocimiento, las ideas, las iniciativas que nos ayuden a seguir avanzando en la mejora continua, poniendo la innovación pública al servicio de la ciudadanía para una mejor atención a sus necesidades. El trabajo realizado por el conjunto del sistema de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi es sin duda de enorme valor y mérito si tenemos en cuenta el difícil contexto en el que lo hacemos, con importantes retos y desafíos a raíz de la aprobación del decreto de cartera. El despliegue de los servicios sociales en cada territorio, en cada municipio, requiere sin duda del esfuerzo y el trabajo conjunto de todas las instituciones, el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Denok bat egin behar dugu dudarik gabe, todas y todos juntos de la mano con el tercer sector. Hauxe da, lankidetzako lanaren eta maila anitzeko kooperazioaren bidea, bertan ari gara lanean eta bertan jarraitu behar dugu datozen urteotan. Herritarrentzako eta batez ere gure laguntza gehien behar dutenentzako egungo gizatea bermatu eta etorkizun hobea eraikitzen jarraitzeko. Esta es sin duda la senda de trabajo colaborativo y de cooperación multinivel en la que estamos y en ella debemos continuar los próximos años, para garantizar el bienestar presente y seguir construyendo un mejor futuro para nuestros vecinos y vecinas y sobre todo para quienes más nos necesitan. Zorionak Agintzari, urte urrenagatik nola ez, eta mila esker zuek guztiei. Eskerrik asko. Bueno, sarrera ekitaldia bukatuta, harira sartuko gara eta lehenengoko arantza lankideak aurkeztuko ditu ponenteak eta aurrera, gu bagoaz.